En este documental voy a tratar de explicaros lo que he aprendido en los 2 años que llevo en la afición de la acuariofilia. El acuario es de 54 litros y lo vamos a tapizar con la planta Cuba. Para la parte trasera hemos elegido Micranthemum umbrosum. El filtro que vamos a usar mueve 450 litros a la hora, por lo tanto creemos que es más que suficiente, y mucho más si tenemos en cuenta sus 3 litros de capacidad para almacenar materiales filtrantes. Con tan solo 2 semanas desde su montaje podréis observar cómo ya han crecido las plantas. La cuba ha empezado a expandirse y la Micranthemum umbrosum ha empezado a crecer. Con 3 semanas desde su montaje, en este vídeo podréis observar cómo la cuba ya ha empezado realmente a expandirse. Yo calculo que en 2 o 3 meses habrá cubierto la mayoría del sustrato. Todo esto ha sido posible gracias a una potente luz y a la inyección de CO2, que es el abono principal de las plantas. La primera capa del sustrato es de grava volcánica. En ella se asentará parte de la colonia bacteriana que hará del acuario un entorno biológico estable. La grava volcánica, al ser muy porosa, permitirá el asentamiento de dichas bacterias y también evitará las zonas anaeróbicas en el sustrato. La colonia bacteriana es parte fundamental del acuario. Ella será la responsable de transformar las sustancias más nocivas, producidas por los mismos peces, hojas muertas, etc., en sustancias menos tóxicas. Os adelanto que en este acuario en concreto voy a utilizar material filtrante maduro de otro de mis acuarios, por lo tanto reduciré el tiempo de ciclado de 5 semanas a 2 o 3 semanas. La fauna que voy a tener en este acuario consta de 4 Otocinclus affinis y 5 rasborras. Un problema muy común en la acuariofilia es la tendencia a acumular demasiados peces en el tanque. Esto no es bueno ni para los peces ni para el tanque en sí, pues merma la calidad del agua. Por otro lado, los peces sufren estrés. Ello debilita sus defensas y acaban muriendo antes de lo esperado. A mí me gustaría tener menos peces, pero estos peces ya los tenía de antes, estaban en ese tanque, por lo tanto he decidido quedármelos. No lo considero un número demasiado excesivo, pero sí algo elevado para los litros del acuario. Tan solo añadir que también voy a meter unas cuantas gambas en el acuario. Las considero parte fundamental de cualquier plantado. Ellas se encargarán de ir picoteando cualquier alguita que salga y cualquier resto de comida que nuestros peces dejen. La siguiente capa del sustrato es tipo Akadama. Es una arcilla cocida y a su vez enriquecida con micros y macros. Esta clase de sustrato tiende a bajar el KH y a su vez el pH. Por lo tanto, hay que saturarlo. Para ello, usaremos bicarbonato de potasio, aunque se puede saturar con cualquier bicarbonato o carbonato, como por ejemplo de sodio o de calcio. Yo particularmente prefiero hacerlo con bicarbonato potásico, así de paso abonaré en el acuario con potasio, que siempre es deficitario en el agua del grifo.
En este documental no voy a hablar del tema del abonado, pues creo es bastante complicado y requiere un capítulo aparte. De todas maneras, en los foros tenéis infinidad de posts que hablan muy bien y muy clarito sobre el tema del abonado. Lo que sí os contaré son las rutinas que pretendo llevar y cómo lo pretendo hacer. Mi experiencia con este sustrato me dice que durante los primeros meses me mantendrá unos niveles estables de nitrato, de entre 10 y 15 miligramos litro. Con el fosfato hará otra cosa bien distinta. Absorberá todo lo que adite, por lo tanto en la columna de agua casi siempre me voy a encontrar cero. Esto durará unos 6 meses. Los elementos que son absorbidos por el sustrato quedan disponibles para las plantas a través de las raíces. Esto puede ser bueno para así evitar tener elementos en la columna de agua y evitar la aparición de algas. Pero también tendremos que tener cuidado, pues llegará un momento que el sustrato esté saturado de todo tipo de elementos y no retenga más o retenga en menor medida. En ese momento todo se normalizará, permitiendo una rutina de abonado más estable. En este tipo de acuario con plantas de alta demanda, lo mejor es abonar a diario lo que consumen las plantas. Para ello, cuando todo se normalice, haré un estudio exhaustivo a ver cuáles son sus consumos. También hay que dejar una reserva que esté en la columna de agua para que las plantas nunca se queden sin nutrientes y estén lo más sanas posibles. Esta cantidad no debe de ser excesiva, pues las algas también se aprovecharán de ello. Este tipo de sustrato libera a la columna de agua una cantidad de hierro que tendremos que ir eliminando haciendo cambios de agua. Esto es muy importante para evitar también la aparición de algas. Como el mismo sustrato libera hierro, no lo voy a aditar. Aún así, tengo que tener en cuenta que estas plantas son grandes consumidoras de hierro. Lo que voy a hacer es controlar las cantidades que hay en la columna de agua, e iré viendo también la evolución de las mismas plantas y a partir de ahí tomaré decisiones. He de decir que el hierro es el único micro que controlo. Normalmente, el agua del grifo trae los micros en cantidades suficientes. De todas formas, conviene observar siempre el acuario y ver qué nos indican las plantas. La roca elegida para este montaje es roca de montaña. Me gustan sus colores y formas. He visto varios montajes con esta piedra y me ha gustado mucho. La colocación es esencial, tiene que quedar todo a mi gusto, pues no pretendo mover nunca las piedras. No me dejo guiar por modas ni tendencias, aunque siempre sigo unas bases. La idea básica de este acuario es cubrir todo con cuba menos la parte trasera izquierda, que irá con mi Chrysanthemum umbrosum para darle un poco de altura en la parte de atrás. Ahora voy a rellenar el acuario con el resto del sustrato. Voy a hacerlo de tal manera que la parte de en medio del acuario se quede elevada y el sustrato caiga desde el centro hacia los lados. Para dar un poco de soporte a la piedra más grande, voy a colocar una piedra más pequeña debajo del sustrato. Esta nunca se verá, pues quedará cubierta por la cuba. La misión de esta piedra es dar consistencia a la parte de abajo, evitando así la posible caída de la piedra más grande.
Ahora voy a proceder al llenado del acuario. Esto es muy importante, pues no quiero que la decoración se caiga ni se mueva demasiado. Para ello lo voy a hacer con una manguera de aireador que pondré sobre una bolsa de plástico para evitar posibles deformaciones de la decoración. Cuando se monta un acuario, la preparación es esencial. Se ha de tener todo preparado y listo para su montaje. Muchas veces no se recomienda plantar el acuario el día de su montaje. Yo particularmente no voy a hacer caso. Voy a plantarlo todo desde el primer día, pues lo que necesito es que mis plantas se enraícen lo antes posible. A veces estas recomendaciones se hacen para no interferir en el proceso del ciclado, pues las plantas también consumen amoníaco. Yo, como voy a usar material filtrante de otro de mis acuarios, no tengo ningún problema. Por lo tanto, prefiero usar esa semana para que mis plantas echen raíces y empiecen a tirar lo antes posible. Ahora voy a enseñaros cómo hemos plantado la planta cuba. El proceso es muy simple, se ha de introducir la parte de las raíces en el sustrato, pero tendremos que evitar hundirla demasiado, pues si las hojas quedan muy enterradas, acabarán pudriéndose. Recién plantadas las plantas necesitan un tiempo hasta echar raíces, ese tiempo suele ser de unas 2 semanas. Hasta ese día no consumirán apenas nitratos ni fosfatos, por lo tanto yo no le voy a aditar. Yo lo único que le voy a aditar, porque me gusta que tenga una proporción extra, es potasio, y en este caso lo voy a hacer mediante el bicarbonato potásico, para así saturar el sustrato lo antes posible. Ahora vamos a plantar Micranthemum umbrosum. La preparación de la planta es muy fácil. Se trata de quitar las hojas de la parte de abajo de la planta, pues allí saldrán las nuevas raíces. Mi recomendación es plantar al menos el 40 o el 50% del acuario. Él luego por sí solo acabará cubriendo el 100%. Esta es la mejor manera para evitar las algas, tener muchas plantas y que estén sanas. Si se tienen muchas plantas y bien sanas, habrá menos posibilidades de que las algas las destrocen. Lo que suele ocurrir muchas veces es que las plantas no están del todo adaptadas o no tienen los nutrientes y están algo débiles. Las algas lo aprovechan fácilmente, se agarran a ellas y acaban por ahogarlas. Dependiendo del tipo de alga que sea, podrá retirarse mecánicamente o, como en otros casos lo que es peor, solo quedará la poda de la misma planta. Para plantar las plantas de tallo como la Micranthemum umbrosum, se entierra en el sustrato la parte que hemos limpiado previamente. Hay que procurar no enterrar demasiadas hojas, pues ellas se pudrirán en el sustrato, produciendo cambios en el ecosistema y esto nunca es bueno. En los acuarios hay que hacer todos los cambios de forma progresiva. No se puede cambiar de golpe las propiedades del agua, ni tampoco hacer podas muy excesivas. Es mejor podar todas las semanas que modificar los consumos de las plantas, porque cuando podas una planta, lo que ocurre es que durante unos días deja de consumir nitratos, fosfatos, hierro. Por lo tanto, es mejor no hacerlo de forma brusca para así tener todo mucho más controlado.
Durante las primeras semanas voy a hacer un cambio de agua de 1/3 del acuario cada 2 días, para reducir niveles de hierro. Una vez el acuario esté realmente maduro, lo que haré será hacer un cambio semanal del 50% del agua. Esto lo voy a hacer todas las semanas sin faltar ninguna, pues creo es elemental. Lo que ocurre es lo siguiente. Durante los procesos metabólicos de las plantas, estas toman del medio un ion servible y dejan otro inservible. Todo esto está muy bien los primeros días, pero al final de la semana lo que ocurre es que ya no hay iones servibles y entonces las plantas no pueden absorber los nutrientes. Al hacer nosotros cambios de agua, añadimos otra vez, por así decirlo, iones servibles a esta, permitiendo así la asimilación de nutrientes de nuevo a las plantas. Esto es mucho más complejo, pero bueno, quería daros una pequeña idea. Ahora mismo el acuario tiene exactamente 6 semanas desde su montaje. He de decir que como en cualquier montaje nuevo, las algas han aparecido. Controlando los parámetros, haciendo cambios de agua y dejando que el acuario madure, parece que han remitido. Ahora solo me queda disfrutar del acuario y controlar mucho sus parámetros. Recordad lo siguiente, no hay nada mejor como mirar a vuestras plantas, pues ellas os indicarán mejor que nadie cómo va el acuario. Tratar de explicaros lo que he aprendido en los 2 años que llevo en la afición de la acuariofilia. El acuario es de 54 litros y lo vamos a tapizar con la planta Cuba. Para la parte trasera hemos elegido Micranthemum umbrosum. El filtro que vamos a usar mueve 450 litros a la hora, por lo tanto creemos que es más que suficiente, y mucho más si tenemos en cuenta sus 3 litros de capacidad para almacenar materiales filtrantes. Con tan solo 2 semanas desde su montaje podréis observar cómo ya han crecido las plantas. La cuba ha empezado a expandirse y la Micranthemum umbrosum ha empezado a crecer. Bacterias y también evitará las zonas anaeróbicas en el sustrato. La colonia bacteriana es parte fundamental del acuario. Ella será la responsable de transformar las sustancias más nocivas producidas por los mismos peces, hojas muertas, etc., en sustancias menos tóxicas. Os adelanto que en este acuario en concreto voy a utilizar material filtrante maduro de otro de mis acuarios, por lo tanto reduciré el tiempo de ciclado de 5 semanas a 2 o 3 semanas. Con 3 semanas desde su montaje, en este vídeo podréis observar cómo la cuba ya ha empezado realmente a expandirse.
yo calculo que en 2 o 3 meses habrá cubierto la mayoría del sustrato. Todo esto ha sido posible gracias a una potente luz y a la inyección de CO2, que es el abono principal de las plantas. La primera capa del sustrato es de grava volcánica. En ella se asentará parte de la colonia bacteriana que hará del acuario un entorno biológico estable. La grava volcánica, al ser muy porosa, permitirá el asentamiento de dichas bacterias. En este documental voy a